Muy buenas. Este grupo está conformado por Esterlina, Carmen Peña, Ana Aquino, Juan Rafiel, Alejandro Sánchez, Freddy Calero y Eric Gutiérrez, y les vamos a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría, fin de la Segunda Guerra Mundial, fin de la hegemonía en Europa. La Guerra Fría, que tuvo su inicio poco después de la Segunda Guerra Mundial y la extinción de la Unión Soviética, es la designación atribuida al periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía política, económica y militar en el mundo. A pesar de que luchaban junto a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial fueron tensas las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los diferentes sistemas económicos y políticos adoptados por los dos países eran antagónicos y competidores. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático, y el otro, el comunista soviético, bajo el gobierno autoritario de Stalin, que fue la Guerra Fría. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial aproximándose, la relación entre los dos países era cada vez más complicada, y cuando el conflicto de hecho llegó a término, ya era evidente que la colaboración entre las dos potencias había llegado a su fin. El enemigo en común, el nazismo, fue lo que mantuvo uno al lado del otro. Una vez derrotado, cada país trató de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y territoriales. Al final de las negociaciones entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos grandes partes. Estas correspondían al límite del avance de las tropas soviéticas y americanas durante la guerra. La parte oriental, ocupada por los soviéticos, se convirtió en el área de influencia de la Unión Soviética. En poco tiempo, los partidos comunistas locales, apoyados por la URSS, pasaron a ejercer el poder en esos países, a establecer las llamadas democracias populares en Albania, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Solo Yugoslavia estableció un régimen socialista independiente de la Unión Soviética. La parte occidental, ocupada principalmente por las tropas británicas y estadounidenses, estuvo bajo la influencia de los Estados Unidos. En esta área consolidaron democracias liberales, a excepción de las dictaduras en España y Portugal. Las dos superpotencias buscaban ampliar sus áreas de influencia en el mundo, invirtiendo directa o indirectamente en asuntos internos de diferentes países. Consolidación de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial terminó. Las tropas de los países del ejército ruso llegaron al territorio alemán. El Ejército Rojo, como era conocido, dominó la capital, Berlín, y consecuentemente Alemania se rindió. El líder nazi, Adolf Hitler, se suicidó tras el suceso. A partir de ahí, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética dividían el territorio en regiones administrativas. Por un lado, Alemania Occidental, dominada por las naciones capitalistas. Del otro, Alemania Oriental, dominada por la Unión Soviética. Y la capital, Berlín, también fue dividida y se creó el Muro de Berlín. Plan Marshall y Comecon. Con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció un discurso en el Congreso. En él afirmaba que Estados Unidos proporcionaría a favor de las naciones libres que deseaban resistir a los intentos de dominación. En el mismo año, la Secretaría de Estado creó un plan económico, Plan Marshall, donde los norteamericanos prestarían recursos de bajo interés para que los países capitalistas se reestructuraran tras la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin había participado en la reunión, pero no aceptó el plan, pues temía que el crecimiento del capitalismo sea inevitable. En consecuencia del temor soviético, crearon un plan económico llamado el Consejo para Asistencia Económica Mutua, Comecon. El Consejo tenía como objetivo la integración económica de los adeptos del régimen socialista. Como había una disputa entre las dos potencias, se puede considerar el Consejo como una respuesta al Plan Marshall, la OTAN y el Pacto Varsovia. En el mismo periodo, Estados Unidos fundó una alianza militar denominada Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN,
con la participación de los Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y el Reino Unido, que tenía como objetivo el apoyo mutuo de las tropas aliadas a cualquier investidura de los ejércitos comunistas. Los comunistas aliados a la URSS, como la Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Rumania, no tardaron en hacer un levantamiento del mismo y se creó el Pacto de Varsovia. Guerras indirectas. A pesar de no haber combatido directamente, los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados en conflictos a través de las guerras en los países periféricos, como la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Corea, en la que las potencias apoyaron bélicamente a un grupo armado diferente para que sus intereses fueran defendidos en esas regiones. Fue una disputa entre las dos superpotencias de la época, los Estados Unidos, EEUU, y la Unión Soviética, URSS. Este periodo de intensa hostilidad no contó con un conflicto armado directo entre las dos potencias. Por eso el nombre, Guerra Fría, o sea, el conflicto no llegó a calentarse e ir al campo de batalla. El hecho de que ambas potencias tenían la bomba atómica fue fundamental para que un conflicto directo no ocurriera, pues se sabía que una vez iniciada una guerra, de hecho, esa no acabaría sin la destrucción del enemigo y tal vez una buena parte de la Tierra. Crisis de los misiles. Por otra parte, la tensión entre las dos potencias había aumentado con el episodio llamado Crisis de los Misiles en Cuba. Tuvo su origen en la pretensión soviética de instalar bases y lanzar misiles en Cuba. Esto sería una amenaza constante para los Estados Unidos. La reacción estadounidense se hizo inmediata, a través de un bloqueo naval sobre Cuba, el único país de América que había adoptado el régimen socialista. El mundo contuvo la respiración, pues en ese momento las posibilidades de la Tercera Guerra Mundial eran reales.